Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer para mí seguir compartiendo y aprendiendo juntos en este mundo del enneagrama que muchos de los que ingresamos decimos es un camino sin retorno. Realmente traemos este título justamente porque lo hemos vivido en nuestra profesión, ¿sí? Comprender cómo funciona la personalidad del ser humano nos permite acompañar mejor a otros. ¿Por qué? Simplemente porque en el camino de acompañamiento, que puede ser un acompañamiento o terapéutico, o en nuestro caso desde el punto de vista del coaching, los obstáculos que aparecen en el camino y las interferencias y lo que se necesita trabajar en la persona para conseguir su objetivo nacen de su personalidad, nacen de su ser. Entonces, comprender ese mecanismo por momentos tan complejo y confuso y por otros momentos tan simple y predecible, que es la personalidad humana, nos permite comprender cómo acompañar mejor al otro. Vamos simplemente a empezar como desde el principio. Cuando hablamos de acompañar, hablamos normalmente de una estar juntos, una cercanía con un equipo, con alguien con el sincero interés de aportarle algo a ese alguien, ¿sí? Cuando acompañamos a alguien tenemos el sincero interés, naturalmente, si vamos queriendo acompañar, de acercarnos para aportarle algo, ¿sí? Y mi camino de vida siempre estuvo como preguntándome qué es lo mejor que yo le puedo aportar a alguien. Es como, ¿y qué es lo mejor que podría alguien aportarme a mí? Hay muchas metáforas y muchas respuestas en relación a eso. Una de ellas, y por eso me dedico al coaching, una de estas respuestas es que es especialmente valioso cuando acompañamos a otras personas aportarle una expansión, un camino, una herramienta para que expanda su conciencia, para que se dé cuenta de algo que antes no percibía, en especial que aumente su autoconciencia. Cuando nosotros acompañamos o queremos contribuir con el proceso de desarrollo, de crecimiento, de lo que esa persona necesita en ese momento, la mejor forma de acompañar, y en realidad esto podría ser discutido si ustedes lo ven, pero conocen ese cuento que dice, si quieres, si le das un pescado a alguien lo vas a alimentar por un día, pero si le enseñas a pescar, puede alimentarse toda la vida. Bueno, cuando la persona se da cuenta por cuenta propia de algo, cuando se da cuenta de que tiene la capacidad de responder esas preguntas que se hace, en lugar de buscar las respuestas afuera, esa de mi parte es la mejor forma de acompañar, ¿no? No traer nuestras respuestas, sino dejar que el otro genere esa autoconciencia. Partiendo de esa base que acompañar a otro es un proceso de aportarle algo y que una de las cosas más importantes es que se dé cuenta por cuenta propia, ¿cómo potenciamos ese darse cuenta? Bueno, normalmente podemos acompañar a muchas personas en sus caminos de desarrollo. Por ejemplo, podemos acompañar a nuestros hijos, a nuestros colaboradores y los lideramos. Normalmente como líderes desarrollamos a los colaboradores también, los acompañamos en ese proceso. Podemos acompañar a nuestros clientes en coaching, como alguien puede acompañar a sus pacientes, o podemos acompañar a nuestros amigos, a nuestras parejas. Realmente acompañamos a muchas personas, ¿sí? En sus caminos de desarrollo. Y bueno, y los padres, ni que hablar cuando hablamos de hijos, ¿no? ¿Qué hacemos cuando queremos propiciar ese camino? Podemos brindarle información nuestra o permitir que lo obtenga por cuenta propia. Y este es otro cuento que siempre trabajamos en coaching, ¿no? Cuando este samurái llega al sabio después de mucho esfuerzo y le pregunta, sabio, necesito que tú me digas cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno. Y el sabio no se mueve, no se inmuta, ni siquiera lo mira. Y este samurái se enoja. Y cuando está a punto de matarlo, el sabio le dice, ese es el infierno. Y cuando el samurái escucha esas palabras, cae arrodillado y le pide perdón al sabio, estuviste a punto de morir para que yo me diera cuenta de lo que es el infierno de mi enojo. Perdón, sabio, te pido perdón. Y lloraba este samurái y el sabio le dice, ese es el cielo.
Y esta diferencia entre el cielo y el infierno que quería conocer este samurái, de repente no se la explicó el sabio. Entonces, realmente, ¿cómo es que potenciamos el camino de un otro, aportándole ese darse cuenta? Básicamente, brindándole algo universal para eso, que es la pregunta, haciéndole preguntas para que la propia persona se responda y encuentre sus propias respuestas, o muchas veces a través de herramientas como la que vamos a hablar en relación al eneagrama. Y por eso el eneagrama está tan de la mano con el coaching, porque quiere que traiga respuestas propias, ¿sí? Desde un, como lo vamos a ver en Mapea, un autoassessment, un autodiagnóstico. Nadie me dice, yo me miro y yo me respondo. Me gustaría contarles que, bueno, en el camino de aportarles a las personas cuando les acompañamos a crecer en su desarrollo, ¿sí? A aportarles conciencia, herramientas para que se den cuenta de cosas, nos podemos hacer esta pregunta. Bueno, ¿de qué pueden ser más conscientes las personas a las que acompañamos? Bueno, depende. Si estás acompañando a tus hijos, tienen que ser más conscientes de algunas cosas, a tus liderados de otras, tus clientes de otras, pero hay cosas que son universalmente útiles. Por ejemplo, y les voy a proponer un pequeño ejemplo, ¿no? Sería útil que yo pudiera ser consciente, me diera cuenta cómo estoy hoy en mi vida, cómo me estoy sintiendo, qué puedo mejorar, hacia dónde quiero ir, qué recursos tengo, cuáles son mis desafíos, qué necesitaría yo desarrollar en mí para conseguir lo que quiero, qué talentos traigo, cómo sería vivir una vida, la mejor vida que pueda vivir, significativa, en armonía, en bienestar. Todas estas áreas de conciencia son interesantes. Por momentos decimos, uy, no hay tiempo en esta vida para preguntarme eso. Tengo que preguntarme otras cosas. Sin embargo, hagamos, si tienen ganas, un pequeño ejercicio para ver lo que pasa cuando nos damos cuenta de esto. Imagínense que yo les, y esta es una forma de crear conciencia, acompañar, promoviendo el crear conciencia desde el arte de la pregunta, ¿no? Si yo les pregunto del 1 al 10 que punteen, primero, ¿qué tan satisfecho o satisfecha estás hoy en tu vida en general? Escuchamos el cuentito y llegamos hasta aquí, pero esto sí me interesaba que lo vieran en presentación. Muchísimas gracias, Sin, porque está más amplio ahora, ¿no? Se ve más clara las preguntas, claro. Fíjense esto, si en este mismo momento alguien les hace esta pregunta, ¿qué tan satisfecho o satisfecha te encontrás hoy en tu vida en general del 1 al 10? Si pudieras anotarlo, mejor. Yo voy a anotar lo que yo siento. ¿Ok? ¿Qué tan feliz, confiado, confiada, tranquilo, tranquila, productiva, equilibrada? O sea, ¿qué tanto en general te sentís con todos estos atributos que una vida 10 puede tener, ¿no? Felicidad, tranquilidad, confianza, equilibrio, productividad. Es básicamente la misma pregunta desde dos lugares distintos. Y hay una sensación, hay un número que puede salir. Y naturalmente, o póngame por chat si alguien respondió 10. ¿Alguien respondió 10? Es raro responder 10. También es raro responder 1. Normalmente queda un espacio de crecimiento allí. No sé si lo ven o lo sintieron al hacer este ejercicio. Cuando estamos muy bien podemos decir un 8, un 9. Cuando estamos un poco menos, pero no ponemos un 10. ¿Y por qué no hay un 10 normalmente? Y está bien que no lo haya, porque hay un pulso de crecimiento personal en todos nosotros. Y ese pulso hace esa zona de nosotros que empuja hacia querer avanzar, hace que quieras conseguir algo normalmente. Y entonces estas otras preguntas empiezan, si no tenés un 10, incluso con el 10 podrían ser significativas, a ser más relevantes. Por ejemplo, ¿cuál es un objetivo, tu objetivo más importante hoy? ¿Cuál es tu objetivo más importante hoy en la vida? ¿Y cuál es tu mayor desafío para conseguirlo? ¿Y con qué recursos ya contás para conseguirlo? ¿Y qué estarías necesitando desarrollar? ¿Y cuál sería un primer paso hacia ese objetivo hoy?
Y sé que voy un poco rápido, pero si vos respondieras esas preguntas o quizás las tenés bastante a mano, esas respuestas, ¿para qué es útil hacerme estas preguntas? ¿Para qué es útil detenerme y preguntarme estas cosas? Cuando hacemos esto, generamos mayor o menor conciencia, generamos eso que es lo importante aportarle a alguien en su camino. Y cuando nos hacemos estas preguntas, normalmente nos damos cuenta de algunas cosas, o quizás nos damos cuenta de que todavía no tenemos la respuesta y sería bueno tenerla, ¿sí? De lo importante que es a veces saber algunas cosas de nosotros mismos o parar en el camino y mirar hacia dónde vamos. Este darnos cuenta, que puede venir obviamente de la mano de la pregunta, tal como lo estamos comprobando ahora, puede venir también de la mano de las matrices de autoobservación. Eso es el eneagrama, ¿sí? Cuando nosotros invitamos a alguien a generar un darse cuenta, a potenciar su autoconciencia, como acaban de ver que hacemos con las preguntas, normalmente la pregunta es una herramienta que invita a la autoobservación, a observarme, a mirarme simplemente. Y toda autoobservación se cataliza, se dinamiza con lo que se llaman las matrices de autoobservación. Yo creo que tienen que conocer muchos de ustedes las matrices típicas de autoobservación. Por ejemplo, la matriz del FODA, ¿no? El FODA es una autoobservación donde dice, bueno, cuáles son tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades, ¿sí? Tus amenazas. O sea, hay muchas formas matriciales, es porque se organizan en un esquema de observarnos con diferentes variables, ¿sí? Y entonces vamos por la vida autoobservándonos, pero cuando nos traen una matriz de autoobservación, una forma de observarnos en particular, por nombrar la matriz FODA de fortalezas, ¿no? Y debilidades, de repente es más fácil observar ciertas cosas y esas matrices ponen énfasis en aspectos importantes, ¿sí? El eneagrama es un símbolo que es una matriz de autoobservación y una matriz de autoobservación muy poderosa, no cualquiera. Es una matriz que nos permite observarnos en los aspectos claves del funcionamiento de nuestra personalidad y nos muestra no solamente cómo funciona la personalidad y cuáles son esos aspectos claves que forman al vehículo de nuestra personalidad, o sea, cómo estamos funcionando, cómo funciona la maquinaria, el vehículo que traemos para avanzar en este mundo, que es esta personalidad que tenemos. ¿Cómo funciona? No hemos venido con un manual de funcionamiento de nuestra personalidad. A veces ni siquiera comprendemos bien qué es esta forma de ser, este conjunto de características que parece que llevamos, ¿sí? Sin embargo, cuando empezamos a comprender a este vehículo, realmente podemos empezar a manejarlo. Y esa es la idea de este símbolo. Es una gran matriz de autoobservación muy antigua, también que tiende a traer conocimiento espiritual de la mano, que te está mostrando incluso el camino de desarrollo de la personalidad. ¿Cómo puede crecer y desarrollarse una persona? Es como tan amplio que, bueno, simplemente mostrarles que hay un círculo, un triángulo y una héxada y empezar a hablar sobre un aspecto muy simple que podemos observar aquí, diciendo que entonces cualquier matriz de autoobservación potencia y cataliza la generación de autoconciencia que acabamos de mirar con esas preguntas, ¿eh? Lo lleva a un nivel mucho más ágil, porque hay muchas cosas que no nos damos cuenta. Y el eneagrama nos permite observarnos y darnos cuenta de cosas que está en nuestro inconsciente. Entonces es más fácil todavía. Devela información, descubre información. Para quienes todavía no lo hayan visto, es el grabado de 9 puntas o la grama de 9 puntas, por eso se llama eneagrama. Tiene una matemática muy especial, muy enriquecedora y llena de mucha sabiduría. Es un símbolo sagrado de tradiciones ancestrales. Una de las tradiciones que lo trae, la tradición sufi, es muy antiguo y condensa en su diseño
leyes universales de funcionamiento. El círculo, la ley del uno, la ley del 3 y la ley del 7 son leyes que nos acompañan en muchas cosas, los 7 días de la semana, los 7 colores del arco iris, los 3 principios, los 3 colores primarios. Hay mucha cosa aquí para explicar. Simplemente que estas leyes universales que se aplican a cualquier proceso y a cualquier diseño natural han sido ampliamente investigadas en el área de la personalidad, y la personalidad humana también cumple con estas leyes universales. O sea que esto, si bien nace de una observación de la personalidad, está basado en un mapa antiguo que expresa con gran sabiduría cómo funciona este mundo. Y de hecho, lo primero que pueden ver es que es un enagrama de la dualidad, está abierto aquí abajo, ¿sí? Habla mucho de un aspecto muy central en el eneagrama y del cual vamos a hablar un poquito ahora, en este momento. El eneagrama, también llamado el mandala de la armonía, invita a la unión de opuestos, a la integración de los opuestos. Si ustedes ven desde el punto 9 hacia abajo, la imagen tiene una simetría perfecta a la derecha y a la izquierda. Y el triángulo habla de que este mundo es un mundo de dualidades, de opuestos, de noche y día, de frío-calor, que tiende a invitarnos a la integración. Y la integración solo puede venir desde un lugar más alto, donde está esa punta 9. No ocurre la integración en el lugar donde la lucha de opuestos se da, en la línea 3-6, en la base del triángulo. Para integrar opuestos hay que subir de nivel. ¿Por qué estamos hablando de la integración de opuestos en el camino del acompañamiento? Porque nuestros desafíos para avanzar en la vida también tienen que ver con ir hacia integrar partes dentro de nosotros que muchas veces están opuestas. Queremos algo, pero no hacemos lo que queremos. Decimos algo, pero no sentimos lo que decimos. Estamos fragmentados por momentos en dualidad y por momentos en dualidad opuesta, en lucha dentro de nosotros. Depende. ¿Cuál es el camino que propone la sabiduría del Enneagrama y sobre todo la sabiduría sufi de donde llega? Movernos en el camino del medio, integrarnos por dentro, encontrar el punto de equilibrio desde el donde funcionamos mejor. Es como si tuviéramos un coche y dijéramos, ¿cómo funciona mejor este vehículo? Si lo balanceamos. Cuando el auto no está balanceado, se, idealmente se debería enviar al taller para balancearse. ¿Por qué un coche funciona mejor balanceado? Porque desgasta menos sus piezas, porque vamos más cómodos. Lo mismo nuestra personalidad. Si vamos en balance y equilibrio, vamos mejor. Si vamos desbalanceados, vamos en estrés, complicados. Entonces, ¿qué plantea el eneagrama? Bueno, cada uno de estos lugares donde las líneas cruzan al círculo, por decirlo fácilmente, y son 9 lugares, aquí aparece una función de la estructura de nuestra personalidad, como si fuera un órgano del cuerpo o una parte del vehículo, ¿sí? Hay funciones que tienen que ver más con el sentir, hay funciones que tienen que ver con el pensar, hay otras que tienen que ver con el hacer o lo instintivo. Hay funciones que están para marcar límites, hay funciones que están para conectarse con las posibilidades. Nuestra personalidad tiene una serie de funciones en los 3 centros operativos que trae nuestra personalidad, el pensar, el sentir, el hacer, y muchas veces no nos damos cuenta de esos funcionamientos. Primero, ¿cuáles son? Y segundo, ¿cómo están funcionando dentro de nosotros nuestras partes, nuestro vehículo? Es como difícil y con preguntas a veces también difícil. Ahora hay herramientas, matrices de autoobservación que lo simplifican. Nuestra personalidad está con estos 9 atributos, partes, cualidades o competencias funcionando a la vez en una determinada combinatoria. Porque como no estamos en el mayor de los equilibrios totales, normalmente ya cuando empezamos la experiencia de vida, tenemos una distribución de estas 9 características diferente en cada uno de nosotros. No están así ordenaditas con todos estos circulitos de la misma forma. No, cada uno de nosotros tiene una combinatoria de estas 9 competencias. Una, la más alta,
y otra la más baja, porque la proporción de estas 9 va cambiando según el contexto y sin embargo hay una proporción que es la mejor, la más equilibrada que puedes conocer, para poder regresar justamente al balance. Cuando nosotros hablamos del mapa eneagrama armónico, si yo sigo hablando de eneagrama, solo voy hacia eneagrama y es mucho de lo que se puede aprender allí. Pero en especial queríamos traer esta forma de comprender la personalidad desde una matriz de autoobservación que ha sido creada mismísimamente desde la base de la integración de los opuestos y la invitación al equilibrio del eneagrama. Por eso le llamamos a esta aplicación el mapa de eneagrama armónico, el regreso a la armonía, ¿sí? Dentro de esta aplicación, ¿qué empezamos a mirar? ¿Cómo están funcionando estas 9 características? Y ahora les voy a invitar a mirarse a ustedes de alguna manera, justamente, a ver si conocen algunas de estos balances y desbalances que les voy a mostrar. ¿Cómo están funcionando en términos de equilibrio, exceso o escasez? Todo en la vida, la primera vez que yo vi este modelo lo vi en alguien que enseñaba enneagrama en la India. Y en la India esta persona decía, cada una de estas cualidades puede estar funcionando balanceada o puede ser demasiado fuerte o demasiado débil. Así nos lo enseñaban. Demasiado fuerte o demasiado débil. Cuando está demasiado fuerte esta característica, nos desequilibra. Cuando está demasiado débil también. Así que nosotros lo hicimos en términos más simples. Le llamamos eso el modelo TRIE. Elegimos 3E y dijimos, ¿cómo puede estar funcionando cada una de estas partes en equilibrio, en exceso o en escasez? En exceso, demasiado fuerte, en escasez, demasiado débil. Cuando funcionamos mejor, cuando acompañamos a alguien y queremos mirar cómo está funcionando en pos de lo que quiere lograr, podemos mirar cómo está su vehículo. ¿Va en equilibrio o está desbalanceado? Bueno, la mejor forma de llegar a su objetivo es en balance, en equilibrio. ¿Por qué? Porque en equilibrio y en balance funcionamos mejor, nos sentimos mejor, tenemos mejor performance, como todo en la vida. Cuando empiezan a estar los desequilibrios, ya tenemos un cierto costo. Normalmente podemos observar mucho con esta matriz de autoobservación del mapa eneagrama armónico, pero quise poner énfasis en una de las cosas que quizás es un poquito distinta al mundo del eneagrama y que nos da mucha información. Una de las cosas que observamos, que es lo que le vamos a llamar el desafío de balance personal. En todos nosotros, dentro de estas 9 características, que ahora vamos a hablar un poco de qué es cada una, sobre todo algunas, siempre vamos a observar que una se exageró, se exacerbó, se sobrevaluó. Está absolutamente exagerada nuestra personalidad, su funcionamiento. ¿Por qué está exagerado? Porque debajo de esa exageración hay una cualidad esencial que todos traemos, que es nuestro mayor talento y que la vida nos empuja a que manifestemos, como si tuviéramos una semilla con un gran potencial y quiere crecer. Simplemente que se ha exagerado y sin control se exagera y se sobredimensiona de una manera que complica el funcionamiento. Y hay otra punta. A la vez que una se exageró, otra se subestimó. Otra de estas cualidades disminuye y empieza casi a no funcionar porque está en una escasez tan fuerte como el exceso. Entonces, tenemos una característica sobredimensionada, todos nosotros, aún en el mejor momento de funcionamiento, lo que cambia es que cuando conocemos cuál es nuestra característica sobredimensionada y la que menos funciona, empezamos a diseñar estrategias para regresar al centro, para balancear esto, porque este es el punto de mayor desbalance que observamos en nosotros. La característica más exagerada y la que menos usamos, porque se ha subestimado. Cuando trabajamos con este mapa del eneagrama desde el enfoque del eneagrama armónico, vamos a develar esta relación. Le llamamos el desafío de balance personal. La relación entre el atributo que está en exceso, que en el mundo del eneagrama se le llama el eneatipo, porque está absolutamente exagerado y se ha convertido en una neurosis, y el atributo más escaso, lo que a veces cuando nos dan feedback en el trabajo, una y otra vez nos dan feedback sobre ese atributo escaso, queriendo que eso
mejore, ¿sí? Y la persona ya sabe eso, pero te dice, no puedo, o sea, sí, voy a tratar, pero ¿por qué tenemos algo que siempre nos cuesta y que se repite una y otra vez en los feedbacks? Y porque siempre tenemos ese atributo de escasez que nosotros le llamamos el NA Trainer, lo que toda la vida necesitamos entrenar. El punto es que si nosotros estamos mejorando algo que está en escasez sin darnos cuenta del exceso que tenemos en la otra punta, no podemos balancearnos. Y si no nos damos cuenta de que el exceso que tenemos y la escasez, no vemos ambos, no podemos llegar al camino al medio, porque estudiando uno o el otro por separado, no nos podemos balancear, tenemos que observar las dos puntas. Este desafío de balance personal es naturalmente el punto que cada persona tiene que trabajar y encontrar su propio balance para avanzar en su camino de la mejor manera. Esto lo hemos visto en miles de casos y una y otra vez. Entonces, empezar por aquí acorta camino, acorta mucho camino. Por supuesto, las otras características y cualidades nos van a empezar a acompañar, claro que sí. Así te vamos a tener un mapa lleno de puntas de diferentes tamaños, como ahora las puse. Pero me voy a enfocar sobre todo en este desbalance y contándoles lo que ya les conté, básicamente, ¿no? Conocer que está en exceso y en escasez en nuestra personalidad y también en la de quienes acompañamos, nos permite que diseñar las estrategias de balance. Porque si yo no diseño esas estrategias de balance, realmente puedo trabajar en una punta, en lo que tengo exagerado, o en la otra, en lo que tengo disminuido, pero necesito entrar en el punto medio. Y eso es lo que realmente quería mostrarles, mostrándoles un poco estos desequilibrios. Dijimos que cada uno tiene dentro de sí, de su personalidad y de su vehículo, por supuesto yo también lo tengo y lo trabajo mucho y me ha ayudado a encontrar el balance. Muchas cosas me han ayudado a balancear esto. Cada uno de nosotros tiene un desafío de balance personal particular, ¿sí? Y esto hay que encontrarlo en el mapa, pero fácilmente se ve con Mapea. Voy a contarles algunos de los desafíos más universalmente que traen nuestros clientes y a ver si alguno también lo conocen ustedes. Por ejemplo, ¿qué es al desafío de balance personal? Nosotros le llamamos DBP, porque simplemente es la sigla. Y no me voy a poner con la foto del eneagrama, pero el DBP 93 básicamente es que en un exceso, en una punta, la punta 9, haya un exceso y haya una escasez de 3, o al revés, que haya un exceso de la punta 3 y una escasez de 9. ¿Cómo le llamamos a este desbalance? El desbalance entre la pausa y la actividad. Cuando aparece esto en Mapea y aparece muy rápido y la persona cuando lo ve no tiene que estar mucho tiempo y muchas preguntas, lo ve y es muy rápido el querer trabajar en ese cambio y balancear. Por ejemplo, podemos tener aquí, cuando hay de desafío de balance personal 9.3, encontramos personalidades o que trabajan de manera sobreacelerada y sin pausa, o sea, con un ritmo de actividad que les genera sobrecarga a sí mismo o presión a otros. Este es un desbalance, exceso de actividad, escasez de pausa. Y por el otro lado, encontramos personalidades en la otra punta que funcionan con un exceso de pausa y les cuesta activarse. O sea, tienen una pasividad que les desafía. Incluso podemos encontrar personalidades de estos estilos, ¿sí? Las podemos ver, son los mayores desafíos, pueden ser esto, pero la propia personalidad se puede mover en estos extremos. O sea, la propia persona puede correr de lunes a viernes y el sábado y domingo queda en pausa catatónico en la casa sin hacer nada. O sea, es que esto puede moverse en la personalidad va hacia un lado o hacia el otro en la misma persona, pero resalta en algunas personas. Cuando mapeas devela esto rápidamente, cuando acompañamos a personalidades con este DP, por ejemplo, lo importante es co-crear con la persona un plan de desarrollo para aprender a que a avanzar con ritmo saludable, o sea, llegar al medio y rápidamente encontrar ese punto medio sin, eh, sin gastar energía quizás en otra cosa cuando este es el punto central. Ahora, hay otros DBPs, traigo otro muy universalmente conocido, el DBP 3.6 que le llamamos entre el riesgo y la precaución. Acuérdense que esto en Mapea sale en el Enneagrama sale con gráficos, se lee, yo les estoy trayendo para ver si ustedes conocen de este tipo de desbalances y se dan cuenta los costos que tiene en la vida cuando la personalidad no lo regula.
¿sí? Con un desbalance entre el riesgo y la precaución, podemos tener personalidades, yo les digo el síndrome de Superwoman o Superman. Avanzan hacia el logro con un entusiasmo y una actitud confiada como nada me va a parar y avanzan, querer es poder, sin evaluar el costo del proceso o los desafíos del camino. Es absolutamente eh, yo puedo con todo o no tengo límites. Hoy me lo decía exactamente una cliente con este desafío. En el otro extremo está la otra personalidad que en lugar de exceso de riesgo y escasez de precaución, tiene exceso de precaución y escasez de riesgo. Estas son personalidades que tienen una mente excesivamente previsora y con la intención de prevenir riesgos no avanzan. Entonces se quedan en el otro extremo. En lugar de asumir riesgos, aquí lo que está excesivo es la precaución. Y nosotros ya sabemos que cuál es la mejor manera de avanzar. Y la mejor manera de avanzar es tomar riesgos, prevenir, tomar pequeños riesgos, arriesgarnos con las mejores precauciones. O sea, y en este tipo de personalidades no es tanto trabajar como en un extremo o en el otro, sino aprender a avanzar hacia el logro previniendo riesgos. ¿Cómo es la versión tuya que avanza con entusiasmo y a la vez previene riesgos? ¿Cómo sería un avanzar desde ese lugar? Cuando vos le preguntás a una persona cómo es su versión en el equilibrio, enseguida te lo dice, porque esa es una sabiduría del organismo, natural. Y entonces empieza a trabajar en pos de eso, se compromete en pos de eso. Por eso es tan simple a veces trabajar mostrando el DBP. Otro DBP clarísimo es el que sucede entre las puntas 1-7, que le llamamos el controlar y el soltar el desbalance. Aquí tenemos personalidades que por un lado quieren tener todo bajo control. Yo digo como cuando querés agarrar arena pero apretás el puño y la arena se te va, porque es imposible tener todo bajo control, pero bajo esa personalidad se preocupan en exceso y no disfrutan de la vida o se sobrecargan de mucha cosa. Las personalidades con este tipo de desafío de balance me han dicho, por querer que esté todo perfecto, no vivo. Así me han llegado a decir, o sea, cosas como fuertes, ¿no? Y por otro lado tenemos la otra expresión de otras personalidades que también, al revés, tienen un exceso de 7, escasez de uno, se toman las cosas con una actitud demasiado relajada, fluyendo en exceso, sin preocuparse de nada, sin monitorear o hacer seguimiento de los temas importantes. Es como querer agarrar arena con la mano totalmente libre, sin controlar nada. Y entonces, imagínense, ni les digo cuando esto se ve más en mapea relacional, ¿no? Cuando vemos estos en los grupos y en los equipos, porque llegamos el eneagrama a los grupos y los equipos, ¿y qué pasa en un equipo? Que hay personalidades que están en el extremo del control y otras que están en el extremo de soltar. Y si no tienen confianza, generan una fricción muy grande, porque no puedo entender que el otro esté en el otro extremo. Y porque muchas veces el otro me refleja el extremo que yo tengo negado. Entonces, empiezan a pasar muchas fricciones por no comprender este tema. Cuando acompañamos, eso cuando acompañamos más a equipos, ¿sí? O a grupos, pero cuando acompañamos a una persona que tenga este desafío dentro suyo, aprender aquí, ¿a qué sería? Bueno, a avanzar monitoreando lo que sí depende de mí y debo controlar y aceptando lo que no depende de mí y debo soltar. Y este es todo un trabajo para algunas personalidades, ¿sí? Vieron que estoy trayendo algunos temas universales, no sé si les hace sentido algo de esto que estoy hablando, pero hay muchos más, son tantos. Quiero traerles dos o tres ejemplos más rápidamente de lo que vemos y medimos con MAPEA. Este es el DBP 2.8, le llamamos el desafío de balance personal entre la vulnerabilidad y la firmeza. Por un lado, hay personalidades muy vulnerables. ¿Vulnerables a qué? A la opinión de los demás, a cómo me ven, a cuánto me aceptan, a cómo me ven, básicamente, ¿sí? Y estas personalidades con exceso de vulnerabilidad tienen el desafío de no poder poner límites, no decir que no de manera saludable, entonces se sobrecarga, viven en función de lo que los demás le piden, no tienden, no tienden a tener un límite saludable y por eso son extremadamente saludables a los demás y al final no terminan de cumplir. Son los cuellos de botella de personas que dicen demasiadas veces sí,
en lugar de ponerle no. Por otro lado, tenemos el otro extremo en este punta del eneagrama 8, personalidades que funcionan con una firmeza excesiva. O sea, primero dicen que no y luego ven si dicen que sí algo. Primero es como, y se perciben con un exceso de dureza o autoritarismo, donde no les importa la opinión del otro. O sea, no me importa lo que vos digas, para mí esto es lo que hay que hacer y listo. Es el otro extremo, porque ni tanto me afecta la opinión del otro, que no sigo mi rumbo, ni no me importa la opinión del otro y me salto a cualquier otro lado. Sin embargo, y cuidado que la misma persona puede estar en los dos lugares a veces, ¿eh? Cuando esto lo ve rápidamente la persona, volvemos a crear un plan de desarrollo conjunto para aprender a qué. Bueno, a ser empáticamente firme o poner límites amorosos. ¿Cuál es el punto de balance aquí? Rápidamente, ¿cuál es el punto de balance? No podemos estar entre los dos extremos. Cuando seguimos, quiero darles un par de ejercicios. Acá hay otro, ¿sí? Un par de más. El de DBP 5.8. Este también es muy común. Traje los que vemos más comúnmente, pero hay muchos. Cuando la persona le llamamos el desbalance entre la reflexión y la decisión. Por un lado, personalidades muy reflexivas, que sobreanalizan todo para entender a detalle los pasos de avanzar. Pero cuando estudian todo y sobreanalizan tanto los pasos, ¿qué empieza a pasar? Bueno, no terminan de impulsarse a la acción, generan una parálisis por análisis. Este es un extremo. En el otro extremo tenemos personalidades que deciden impulsivamente, ejecutando a puro fuerza lo que creen que hay que ejecutar y decidiendo como creen que tienen que decidir sin tomar en cuenta aspectos más sutiles, sin reflexionar impulsivamente. Y otra vez, aquí hay un desbalance fuerte, porque ni el impulso, ni la parálisis por análisis, ni el impulso sin reflexión. Así que el plan de desarrollo para aprender a accionar con decisión y reflexión a la vez, el punto de balance. Creo que el último que les traigo, que es también bien interesante y me topo muchas veces en las organizaciones con gente muy emprendedora. Se le llama el DBP la exploración y el compromiso en desbalance. Es el DBP 7.6. Personalidades muy innovadoras, con mucha capacidad de generar muy buenas ideas, que es naturalmente también iniciadoras de procesos, buscan la exploración de nuevas posibilidades y experiencias, son muy buenos lanzando las ideas, pero les cuesta, porque está en el otro extremo, sostener el compromiso o la perseverancia. O sea, sí empiezo, pero lo dejo. Sí, me comprometo, pero al tiempo ya lo suelto. Es como que inicio, pero se me cae. Inicio y se me cae, porque la exploración no tiene el balance de la otra punta, que es el compromiso. En la otra punta, la persona que se desbalancea al revés y tiene un exceso de compromiso, va comprometiéndose excesivamente para cumplir con todo, generando una hiperresponsabilidad sin poder soltar ni relajarse y va tapado de compromisos. A veces las personas que toman los compromisos son los que le atajan las ideas al que las suelta y hacen muy buenas duplas de trabajo porque se apalancan. Eso puede pasar si hay confianza. Si no hay confianza, estas personas generan fricción porque una lanza ideas y la otra lo ve con poco compromiso y el que observa desde la generación de ideas a esta persona hipercomprometida le dice, vos siempre haces lo mismo. Entonces, la idea es generar este balance, eso más en los equipos. Me voy como a los equipos, pero si trabajo con una persona y tiene este desbalance, pues lo podemos tener dentro de nosotros, tener mucha hiperresponsabilidad sin soltarnos o estar mucho en la exploración sin comprometernos, ¿sí? Aprender a explorar, a innovar, pero con perseverancia y seguimiento. ¿Cómo sería estar en el punto medio de eso, sí? Cuando yo trabajo con mis clientes lo ven tan claro y dicen, bueno, mi punto medio sería hacer esto, empezar a hacer esto, esto y esto. Y rápidamente a partir de este resultado empiezan a generar el cambio. Si yo les pregunto a ustedes que están aquí un rato mirando estos desbalances, ¿sí? Solamente estos, y hay muchos más, pero ¿alguno de estos conoces en vos o en algunas personas que acompañes o que lideres o en tus clientes? Por ejemplo, el desafío de aprender a balancear la pausa con la actividad o el riesgo con la precaución, esto que vimos, o el controlar y el soltar, o la vulnerabilidad con la firmeza, o la exploración y el compromiso.
Y si no son estos, ¿qué cosas quizás, ahora que hablamos tanto de esto del exceso y la escasez, qué otros extremos observás? Hay muchos más en vos. ¿Qué cosa está como demasiado en mí y qué cosa falta en mí? Lo veo como escaso. Si le pusieras un nombre, claro que lo estamos haciendo solo a pura intuición en lo que te conoces. ¿Qué dirías que yo tengo en exceso y qué dirías que hay en escasez? ¿Saben que esto está totalmente mapeado en el enneagrama? Absolutamente mapeado en el enneagrama, ya está. O sea, y haces una serie de preguntas y te lo decimos. A veces la persona ya lo sabe, a veces no lo sabe. No lo sabe y poder verlo claramente y ver en qué medida está hace la diferencia en su camino de, hacia donde lo que quiera lograr, porque la mayor parte de las cosas que no nos dejan llegar bien hacia donde queremos es el desbalance, la falta de equilibrio interior. Es como un péndulo, ¿sí? Y muchas veces pendulamos en nuestra vida y eso nos quita energía un montón. Hasta aquí, espero que haya sido como interesante desde algún lugar o que les aporte una frase con la que normalmente termino un poco, es que este mapa del eneagrama y sobre todo cuando lo trabajamos desde MAPEA o el mapa eneagrama armónico, nos permite observar con mucha claridad y precisión los desbalances que afronta nuestra personalidad. Obviamente, cuando nos movemos de esta área de ver el desbalance, yo te lo traje por el acompañamiento mejor, podemos ver muchas cosas, ¿no? Lo que yo traigo fuerte y por eso se desbalancea en exceso, y lo que es un desafío y necesito trabajar, como yo digo, las ramas del árbol y las raíces. ¿Cuáles son tus raíces? Las que necesitas nutrir, porque son zonas de menos desarrollo en tu personalidad, y cuáles son las ramas, las que traen los talentos que tenés para dar. Puedes ver muchas cosas con el enneagrama, ¿sí? Mirar a veces raíces que están necesitadas de desnutrición y ramas que son muy pesadas, esto es lo que yo les traje un poco con el DBP, para no quedarnos con la imagen de que el enneagrama solo trabaja con el exceso, también trabaja con la escasez. Y restaurar ese equilibrio es un camino directo hacia el bienestar y la efectividad. Cuando decimos estos temas de equilibrio personal en las organizaciones, siempre se ve la vida con el trabajo, pero eso es un reflejo del desequilibrio que tenemos dentro. No es la vida y el trabajo, es lo que nos pasa por dentro. Si esto, cuando nosotros catalizamos acompañando a otros la autoconciencia con MAPEA, normalmente lo que logramos es esto, una información relevante, ordenada, clara, que distingue, revela patrones internos de funcionamiento que antes la persona no reconocía. Podemos preguntar de una manera más clave, ayudamos a hacer un plan de desarrollo de esa personalidad más preciso y además, como se pueden hacer varias veces estos monitoreos, podemos medir el cambio. ¿Realmente se llegó a balancear esto? ¿Cómo estoy? Y se puede medir el progreso en el camino. Entonces es como una herramienta que nos ayuda a generar autoconciencia, pero además nos permite ver cómo va progresando la persona. Como estamos invitándolos a muchos de ustedes, quizás algunos ya están capaz que anotados a esto, nosotros formamos a líderes, a educadores, a coaches, a terapeutas para usar esta herramienta con las personas, ¿sí? Muchas personas de desarrollo humano o de recursos humanos lo usan en selección, personas lo usan en liderazgo, en coaching. Esto cataliza, los procesos largos se hacen mucho más simples y más concretos. Y si te gustaría acompañar, si estás buscando una herramienta práctica para impulsar el desarrollo de otros con una medición concreta, entonces esto puede ser interesante. De mi parte, y pidiéndoles como disculpas por los inconvenientes técnicos, me quedo aquí por si tienen alguna pregunta o para realmente revisar qué les generó esto de hablar de los desbalances internos que nos quitan efectividad o productividad o bienestar. Me quedo aquí y voy a dejar de grabar también un poco para que sea más como